Hola familia, buenos días, hermanos en Cristo, amigos. Qué gusto volver a estar juntos a través de la meditación de la palabra del Señor. Hoy es martes ya 28 de julio y vamos a continuar con esta maravillosa carta de Pablo a la iglesia que estaba en Roma. En el capítulo 3, versículo 21 al 31. Jesús, la justicia perfecta. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, dice el apóstol Pablo, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios mediante Jesucristo. Todos los que creen en Jesús son justificados. Todos pecaron, todos hemos pecado, pero hemos sido justificados gratuitamente por gracia mediante la redención en Cristo Jesús. El sacrificio en la cruz del Calvario fue algo maravilloso porque fue la ofrenda presentada al Padre y lo único que Él podía aceptar para perdonar los pecados de la humanidad y llevarnos de vuelta al Padre nuevamente. Vamos a ver la meditación. Jesús, la propiciación. Según el parámetro de la ley, todos los hombres son pecadores. Después de referirse a la vileza y la pecaminosidad del hombre, Pablo toma una dirección inesperada. En el texto original en griego, el versículo 21 lleva un conector, pero entre ahora y la ley. El conector anuncia una nueva esperanza para la humanidad, ya que Dios habilitó un camino de justificación por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Así fue satisfecho el requisito de la justicia de Dios, que no permite ningún pecado, y su amor hacia los pecadores. Gracias a los méritos de Jesús, los que antes eran esclavos del pecado y enemigos de Dios, fueron rescatados de la esclavitud. Solamente cuando creemos que Jesús es el Cristo, Dios nos imputa su justicia a nosotros los pecadores. ¡Wow! Por eso, en San Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Él, el Padre nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Las preguntas a meditar. ¿Cómo puede el hombre pecador ser hallado justo? A través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedo expresar mi gratitud hacia Jesús, quien fue hecho propiciación por mis pecados? Bien sencillo, obedeciéndolo y sirviéndolo en la obra de Dios. La justificación por fe. Nadie puede jactarse de su salvación, ya que no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. La salvación está disponible para toda la humanidad. Dios es Dios de judíos y también es Dios de gentiles. Todo aquel que cree en Jesucristo será considerado justo por Dios. La ley no deja de ser necesaria debido al evangelio anunciado por Pablo. De hecho, la fe no invalida la ley, sino que la confirma. La ley nos enseña nuestra completa y absoluta incapacidad
de alcanzar salvación por nuestras obras. Por tanto, excluye toda forma de jactancia. Además, nos enseña el camino a tomar como pueblo de Dios, además de indicar que Cristo es el único camino de salvación. La ley y el evangelio son la sombra y la realidad, la profecía y su cumplimiento. Lamento decirle que a muchos de nosotros nos enseñaron que podríamos alcanzar la salvación a través de las obras. Esto no es así. La Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Nuestra fe tiene obras. Y Pablo dice, muéstrame tu fe por las obras que tú puedes hacer. Pero la fe nos lleva a hacer buenas obras. Las preguntas a meditar. ¿Por qué el hombre no puede jactarse de su salvación? La respuesta es porque es por medio de la fe en Jesús y por los méritos de Él en la cruz del Calvario. ¿Cómo debo vivir delante de Dios, quien me considera justo, cuando en realidad soy un vil pecador? Bueno, debo vivir agradecido por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La oración de hoy. Padre, confieso que el hombre no tiene la capacidad de cumplir con la ley a la perfección. Por tanto, es incapaz de librarse de la esclavitud del pecado. Gracias una vez más por enviar a Jesús como propiciación de mis pecados y librarme de la ira. Deseo disfrutar de la verdadera libertad que viene de la justicia del Señor y enseñar la ley de la fe a otros. El ensayo se titula El mensajero de amor de Dios. Un día, cuando miraba un programa de entretenimiento en la televisión, apareció quien solía conducirlo, un anciano de la iglesia. Él padecía linfoma y se había sometido a 9 sesiones de quimioterapia porque era inoperable. Afortunadamente, lograron eliminar casi todas las células cancerígenas, pero tuvo un problema cardíaco y tuvo que ser operado. Sin embargo, se infectó la herida y se vio obligado a intervenirse varias veces. Allí confesó que no había nada que él pudiera hacer. Así, en una de las cirugías que duró 14 horas, su esposa escribió una oración mientras esperaba y la tituló Gracias. Y dice, Dios, tú amas tanto a una pecadora como yo. Tú no solo amas a los lindos, inteligentes y buenos, sino que también amas a los malvados. Si permites que se recupere después de esta operación, utilízame como tu mensajera para dar testimonio del gran amor que me diste y que he recibido durante todo este tiempo de tanta gente. Así es, nosotros recibimos el amor de Dios solo por la fe y no por mérito ni por derecho. Por lo tanto, debemos aceptar su amor y vivir como mensajeros de la bendición y de su amor, procurando que ese amor que rebosa continúe fluyendo naturalmente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, tu palabra es bien clara. Somos salvos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús pagó el precio por nuestros pecados y ahora a través de Él tenemos salvación y vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres, dice tu palabra, en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. No hay más intermediario, Señor. Jesucristo es el único camino al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino solo a través de Él. Te damos gracias, Señor. Bendice en esta mañana a todas las familias de la tierra. Tú prometiste que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y te pedimos que esa bendición se derrame y que no haga falta nada, Señor. Que tu provisión, tu protección, Señor, tu amor y tu misericordia sean con cada uno. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana. Cuídese mucho. Dios lo bendiga.